Hola, soy Rosabal, soy directora y fundadora de la organización Agencia Barrio. Gracias a Anidad por invitarme a platicar un poco sobre mí. Nosotros iniciamos Agencia Barrio hace 7 años con la intención de ser un grupo multidisciplinario que pudiera participar de estos procesos de transformación urbana que se dan a nivel mundial. Nuestra visión ha sido poder contribuir a nuestras comunidades en los momentos más críticos de su historia. Y el día de hoy pues quería compartirles sobre un proyecto que hemos impulsado desde hace 4 años con la Agencia Barrio, que es la Escuela de Resiliencia Urbana con Perspectiva de Género, que realmente en 2019 logra consolidarse más como proyecto e impactar distintas zonas de la Ciudad de México. Con apoyo de financiamiento público logramos hacer este programa de formación donde mujeres líderes de zonas de alto riesgo en la Ciudad de México podían adquirir enfoques, perspectivas, conocimiento y poder mejorar la organización comunitaria con el objetivo de garantizar la sobrevivencia en caso de un desastre y tener acceso y goce a un derecho a la reducción del riesgo en nuestras comunidades. Pues hola, yo me llamo Brenda Ramírez, soy habitante de Iztapalapa, específicamente de la colonia Ermita Zaragoza. Soy activista social, obviamente defensora de los derechos humanos, y el día de hoy pues venimos a una plática muy amena respecto al tema de gestión integrante de riesgos, lo cual creo que es muy importante. Nosotros desde la sociedad civil apoyamos y obviamente coincidimos en este tipo de temas porque creemos en que la prevención solamente es la principal causa para poder crear buenos proyectos y pues que beneficien mucho a las comunidades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero presentarme, soy Arturo Salazar Núñez, integrante del Comité de Participación Comunitaria de la Unidad Habitacional La Colmena. Tengo estudios en licenciatura de Relaciones Internacionales, participo activamente en comunidad como integrante de la COPACO, pero además trabajando en temas de resiliencia ante las diferentes situaciones que vive mi comunidad, llámese las grietas, las inundaciones, los eventos sísmicos, y tratamos de alguna manera de generar actividades de organización entre nuestra comunidad. Agradezco mucho a mi amiga Aisa por haberme invitado a este conversatorio en el cual tuve la oportunidad de compartir e interactuar con diferentes personas y ampliar la visualización del tema de la resiliencia. Agradezco mucho esta oportunidad que me dan y espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos hoy a nuestro segundo encuentro de Anidando Cuentos, valga la redundancia. Nos encontramos en el Nidal, en Santa María la Ribera, un espacio muy especial al que le tenemos también mucho cariño, donde suceden también muchos temas de arte urbano, de participación comunitaria, en fin, aquí en la colonia. Y pues estamos aquí con distintos invitados. Voy a presentarnos. Está aquí Arturo y Brenda, que son vecinos de Ermita Zaragoza, en Iztapalapa. El tema que nos atañe hoy, no lo mencioné, disculpen, tiene que ver con la gestión y prevención integral de riesgos. Estamos discutiendo distintos temas que tienen que ver con la participación ciudadana, con los temas urbanos, porque pues también formamos parte de la asociación Anidar. De parte de Anidar está aquí Paulina y Jorge, bienvenidos, y también nos acompaña nuestra querida Ros, de Agencia Barrio, que también tienen mucha experiencia en todo este tema de resiliencia y participación de muchos años. Entonces, pues bienvenidas. Pues comenzamos. Creo que lo primero que pondría sobre la mesa sería agradecer mucho a la invitación, ¿no? El que puedan considerar mi voz como alguna aportación en el tema y poder estar aquí conociéndolos y conociéndolas, y pues a la organización, ¿verdad? Que
pensaron en mí para poder platicarles un poquito de lo que hemos hecho. Entonces, pues les comento quién soy, qué hago y de pronto porque es que coincidimos en esta mesa. Yo soy Rosa María Zaval, todo el mundo me dice Rosa Zaval. Yo hice una organización que se llama Agencia Barrio. Soy la presidenta fundadora de la organización y justamente nos hemos dedicado a procesos sociales vinculados al desarrollo urbano o proyectos, digamos, de obra pública, de infraestructura, de energéticos y ambientales. Y la verdad es que en la cuestión urbana hemos encontrado también un camino bien bonito y coincido con un montón de gente y de grupos y de equipos y de barrios y de colonia. Y nos ha llamado, creo que la mayor cantidad de tiempo de nuestra organización. Una de las cosas que yo soy de la colonia de Doctores, ¿no? Soy ahí nacida y crecida y pues ahí estoy con mis hijos actualmente. Y la verdad es que desde muy chavita tuve como esta pasión por conocer qué onda con las colonias y con los barrios. Y además, pues en esas zonas donde parece mucho más perceptible, ¿no? Que hay algo en el fondo, que algo no está bien, que hay unas condiciones de desigualdad, que falta esto, que ya se peleó el otro, que ya mataron a fulanito, a su fulanita, ¿no? Entonces, en algún punto llevé esta pasión por esta unidad urbana, ¿no? Que es el barrio, a llevarlo a mi desarrollo profesional. Y en ese intentar comprender la realidad en cuanto a mi formación, y procuro que todas las personas que formen parte de la organización también sean un cúmulo de experiencias y de conocimientos, ¿no? O sea, dado que crecimos en una realidad que rompía totalmente con el estereotipo que veíamos entonces en las revistas y en la tele, ¿no? Pues al ver que la realidad no corresponde con esta normalidad que nos idealizan y que nos quieren como colocar en el chip, es que creemos que la interpretación de la realidad no tiene que ser lineal, ¿no? Tiene que ser compleja, caótica, cambiante, disruptiva, y entender los procesos con esta no solamente constante evolución, sino con cambios muy drásticos en las vidas de todas y todos nosotros. Y en ese sentido es que yo soy de una formación social, creo que es lo que privilegio, digamos, cuando hago algún proyecto, este enfoque social. Yo soy politóloga de la UNAM, hice también una especialidad en gestión de conflictos también en mi facultad, y actualmente, o sea, cuando empezamos a trabajar mucho el tema de desarrollo urbano, de obra pública, de infraestructura, de ir acompañando estos procesos que son tan un hito, ¿no? Un antes y un después. Entienden que tienen que adaptarse porque no pueden quitar la casa. O sea, viene otra temporada de lluvia y no la van a poder quitar. Ahora levanto la mano, coloco una válvula check, refuerzo esto, veo aquello, empezamos a gestionar los servicios con la alcaldía y nos damos de papel porque no nos atienden y les decimos que no. Y si no nos hacen caso, pues como último les vamos a cerrar la calzada para que entiendan que tienen que voltear a vernos. Cuando se dan los sismos de 2017 y se clavan en Xochimilco los más afectados y se olvidan que en Iztapalapa hay grietas que cruzan de lado a lado y que llegan hasta Xochimilco y a Coyoacán y a Sí, porque Tláhuac. están interconectadas. Y Además, entonces piensan que nosotros no tenemos viviendas afectadas y cuando se dan cuenta del número, yo les comento que son casi 900 viviendas las afectadas en la unidad y que están atendiéndose ya sea por rehabilitación o por reconstrucción, y dicen, ay, sí, hay afectación. Y si las hay, aquí están, son de carne y hueso. Ustedes nada más como que fijan el punto en un lado, ¿no? Y se olvidan de otro. Y esa es la parte que sucede. Inclusive hay inundaciones y dicen que no se inunde Xochimilco, una zona residencial, cámaras y reflectores, todo para. Se inunda Iztapalapa.
son pobres y seguirán siendo pobres. ¿Sí? Esa es la parte cuando hablamos de la pobreza, sí. Pero entonces, ¿quién está siendo selectivo? Y entonces tenemos que levantar la voz para decir, oigan, aquí también nos afectamos. ¿Y por qué la participación de la mujer es la más preponderante? Pues porque es la que se encuentra en el núcleo del hogar. Todavía tenemos esa... reproducimos ese esquema, ¿no? La mujer en su casa y los varones al trabajo. Entonces, el mayor número, cuando se dan los problemas en la colonia, en la manzana, en la cuadra, quien se encuentra en la vivienda es la mujer. Es más, lo podemos ver, lo vemos aunque sea en Santa María o la Ribera o sea en Polanco, las mujeres son las que mayormente llevan a los niños a la escuela. Sí, por esta división ya como social, ya sistémica natas de la mujer, ese es el papel de la mujer, ¿no? O sea, sí vemos varones, pero ¿qué pasa? No, es más, es tu papel, tú eres la mamá, tú lo llevas, entonces es la que tiene más interacción con las demás mamás en la escuela, es la que tiene mayor socialización con las demás jefas de familia que van a la lechería a llevar el alimento, a proveer con quien se encuentran en el mercado. Si haces tú una encuesta, ¿cuántos varones van al mercado? ¿Cuántas mujeres van al mercado? ¿O cuántos van al súper? ¿Cuántos hacen el súper? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son varones? Y ahí te vas dando cuenta por qué esa gran movilidad de la mujer para interactuar y con nosotros. Hoy ya después de tantos años, nos encontramos en la colonia que es tan grande y de repente me dicen, ay, mira, ahí va Arturo, yo llevo el cubrebocas, ¿por qué me conocen por el cabello blanco? Aunque tengas el cubrebocas, ahí va Arturo, adiós Arturo, o Brenda, igual ahí está Brenda, o sea, ya nos ubican. ¿Cuántas personas participan más o menos como o sea, están conformados y nos cuentan un poquito más como de esa organización y también enfocándolo como al tema de los riesgos, cómo funciona también, ¿no? En Iztapalapa con ustedes? Porque bueno, poniendo como antecedente, también, bueno, yo los conocí en un proyecto que se llamó Barrios Resilientes, que formaba también parte de la agencia de resiliencia, también escribiste tú, Ros, y en este proceso, pues, dimos justamente una capacitación de resiliencia comunitaria para formar comités, pero bueno, en realidad llegamos a un lugar donde todos ya estaban súper organizados y es algo como cotidiano, ¿no? Con las lluvias que tienen, o sea, también, sí fue un poco el pretexto el temblor, el sismo del 2017, pero claramente vimos que había como muchos más riesgos, ¿no? Naturales, sociales, etcétera. Me parece que la organización se dio de una manera, de alguna manera natural por las mismas necesidades que tenemos en el mundo. Sí. La necesidad del agua, las inundaciones, las grietas, las playas afectadas, pero que esto viene alimentándose y nutriéndose de la formación de comunidades mayores, de manera institucional, la formación de algunos actores que fuimos organizando por temática. En el caso muy personal, yo he estado al frente de las personas afectadas por la inundación, pero igual las hay las personas afectadas por los sismos, pero igual está el concepto de la cuestión deportiva que venga ahí en cabeza con otros compañeros, de darles una alternativa a los jóvenes, a los niños, que es algo diferente a las drogas. Entonces yo creo que la resiliencia tiene que pasar no por el tema de nada más una sola visión, porque hay multifactores de problemas que tenemos en la comunidad, pero también es multifactorial el hecho de que podemos entender. Y está quien piense que tiene la verdad absoluta sobre algún tema, está mal. O sea, creo que aquí debemos de incluirlo de donde llegue la información, de donde llegue el apoyo, de donde llegue la ayuda y de donde llegue las intenciones. Yo digo, si alguien más está haciendo lo mismo que yo, en buena hora, porque es un trabajo de verdad muy fuerte y no alcanza, yo no alcanzo a cubrir todo. Claro. Brenda, con una cancha de fútbol que están ahorita rehabilitando bajo el presupuesto participativo, les dan la alternativa a los jóvenes y el ver que llegan las familias a participar en las actividades deportivas y dices, yo prefiero verlos jugando que verlos jugando. Yo prefiero ver que inclusive ahí las mamás tienen el espacio para comentar, para hablar, para decir, oye, tengo este problema, yo también, ¿cómo le hacemos? Nos organizamos,
qué bueno, si nace ahí una organización de 5 mujeres que pensaron, no sé, en mejorar las condiciones de vida de tal andado, porque no nos dan, o sea, 35,000 personas más o menos en la unidad habitacional, y todo el mundo lo ven por un interés más particular que por un interés general. Y ahí es donde luego dicen, estamos revueltos. Claro. Y a veces coincidimos, pero digo, oye, ¿me apoyas? ¿En qué se puede ayudar? Oye, estoy haciendo esto, ¿me apoyas? ¿Cómo le haces? Fíjate que un poco como hablando del tema de riesgo, y creo que algo que dice Arturo, ¿verdad? Y Brenda es clave, ¿no? Y cuando también se habla de resiliencia y también se habla de gestión integral, que justo es esta multifactorial, la ciudadanía o las comunidades nunca va a ser suficiente. Siempre tiene que venir de la mano una buena gestión integral de riesgos, tiene que venir de la mano un proceso de comunicación, colaboración y organización con las autoridades en todos los niveles. Porque sí existen recursos específicos en las instituciones públicas para atender los temas. Entonces, sin esa mancuerna ciudadanía-gobiernos, es imposible tener una gestión de riesgo. Y justo era más bien como ponerlo en contexto, porque quería hacerte yo esta pregunta, ¿no? Y ahorita ya lo comentaste un poco. Una forma de comunicarse a veces es generando una presión social, porque si no, tienes que abrir de alguna manera el canal de comunicación. Pero quería preguntarle si cómo ha sido su experiencia. Me imagino que además ha de ser profundamente agotadora, pero en esta de resiliencia han visto como si la revolución, si la relación va evolucionando, o sea, cada administración, cada nuevo equipo llega con esta formación, con esta conciencia, ¿no? Por eso hablo luego mucho de la agencia de resiliencia, porque es institucionalizar también un enfoque, Sí, ¿no? sí, sí. Y buscar su transversalidad. Y es como poner un piso y de aquí en adelante, ok, cuando hablamos de las grietas, ¿no? Cuando hablamos de la violencia, que también es un riesgo social, sí ven como si hubiera, ok, un piso, ya echamos este piso, ya de esta primera fila de bloque. Ahora hay otra administración, ok, ya vamos por la segunda fila de blog, o es una constante así como Volver a empezar. ciclo y vuelvo a empezar, ciclo y vuelvo a empezar. Pues Claro, mira, la continuidad. ¿Sabes algo? Sumando a lo que decía Arturo, la gente se empieza a crear con una cultura cívica. Eso es un factor muy importante, porque creo que se aprendió de las experiencias. Él hablaba del sismo del 85, muy pocos lo recordamos. Yo sí lo recuerdo muy. Y creo que eso también me llevó mucho a hacer empatía con las causas, y en este caso en el tema de riesgos. En aquel entonces me reía cuando hablaba de porque yo llegaba a escuchar a un vecino diciendo, es que eso es un castigo divino, este es un castigo de Dios en aquel entonces, por eso la tierra tembló y se quieren comer a los... Lo vas viendo en la escuela, obviamente pues es formativa, empiezas a tener conocimiento de que pues, existe un planeta donde tú vives, que es parte de, la transformación es parte de, la evolución sigue siendo, hay volcanes, infinidad de cosas, empiezas a ver que hay un factor, el por qué se presenta un sismo, ¿no? Y el por qué tendrías que cambiar muchas cosas de ahí en adelante. Ha cambiado mucho también ese entorno del conocimiento. La gente se empieza a hacer como inclusiva ante la información, ¿no? Yo no me quedo con lo que él me dijo de que Diosito nos castigó. No, sí, exacto, claro, ¿no? La tecnología vino a darle punta a todo, claro. Porque es cierto, ahora los niños ya dicen, pero ¿por qué el volcán saca un...? No, ahí van y es súper chido, porque ya le pones el volcán y hasta en modo real, ¿no? Porque hay cámaras ahí que están filmando el modo real del volcán, la actividad del volcán, y los niños empiezan a... Ya es muy difícil que a la gente te diga ahorita, pues tembló porque Dios nos castigó, no es porque es una situación natural que se puede presentar. Ante eso, la experiencia los lleva a la crueldad, a que cuando se presenta ya el evento, pues sabes que puede tener desenlaces fatales.
y que esto es lo que viene de la prevención, pudiendo, la prevención siempre va a ser el plus para evitar cualquier pues que ese evento sea más cruel, desde pérdidas de vida, pérdidas estructurales. Nosotros ahí en Ermita exactamente tienen este daño de las grietas, pero en el 85 te digo que me toca que en la zona centro, donde las vecindades ya eran muy antiguas, donde pues era como que el entorno bonito del centro histórico, todo lo antiguo, todo lo que se quedaba así, pero ya vieron que implementar los planes de protección familiar. O sea, y no lo obtuve, yo no lo obtuve de un curso de gobierno ni de protección civil de ningún lado. Yo solita le pregunté a alguien, me dijo, haz un plan de protección familiar, empieza por tu casa. Primero, chécate cuántas puertas tienes, los puntos de riesgo. ¿Dónde son tus salidas de emergencia? ¿Qué tienes que hacer? Designar a cada miembro de tu familia una actividad durante el evento, a dónde va a ser tu punto de reunión. A principio yo lo hice, aprendí, mi familia sí sabe qué hacer antes, durante y después de cualquier evento, porque nada más puede ser un sismo, puede ser un incendio, puede ser, no sé, las lluvias que nos han llevado hasta tener que evacuar zonas porque los niveles del agua llegan a subir bastante. Nosotros, afortunadamente y desafortunadamente, tenemos un vaso regulador de aguas pluviales ahí negras en el lado de la colmena, que ahorita, bueno, pues ante la gestión, ante ese Sí, todavía lo tienen. Sí. Bueno, no tenemos porque lo tienen porque son los de la primera, no los de Ermita. Pero sí, nos pega a todos. De hecho, ya hubo un evento, ¿verdad? En aquel, no sé qué año, recuérdame, amigo, cuando se desbordó. Estaba para desbordarse en el 2008. En el 8. Ajá. Entonces, ahí esa organización de ellos ante los vecinos de decir, si no nos organizamos, se nos viene y esto va a ser fatal. Se organizaron brigadas ellos mismos y no porque lo viví, sino porque lo platican la historia, ¿no? Los vecinos siempre tienen ese de platicar lo que pasó y llevaban postales, creo que ellos estaban todavía en la administración, ¿no? de gobierno de Iztapalapa, y llevar esas implementaciones, esas ideas de vamos, llenemos postales y empecemos a hacer barricadas, ¿no? Para que no se desborde. Pero la gente ya teniendo esa unión evitaron que el riesgo fuera mayor. Y de esa experiencia aprendieron. Ahí es lo que te digo que viene la prevención. Entonces, si ya tuvimos un escenario del cual tenemos la experiencia, esa experiencia la aplicamos ahora y ahora vamos a crear un plan el cual sabemos que podemos hacer en esta situación o en cualquier otra que se presente. Cuando viene en los talleres de resiliencia aquí con los chicos, la comunidad empezó a ver que no era necesario esperar a que una institución de gobierno o cualquier asociación viniera y te diera un taller, que tú solo lo puedes hacer, que solamente se necesita esas ganas, ese compromiso de que no quieres que te vuelva a pasar, que puedas dañar. Yo creo que la experiencia cruel es la que te lleva a este método de supervivencia, ¿no? A evitar el que te quedes así como que, ay, yo tenía esa idea de que si no hubieran conectado ese cable ahí, no hubiera pasado este accidente, pero te quedaste callado por miedo a que te iban a decir, o que no era una buena idea, no, lo buscas con alguien más, oye, ¿cómo ves si lo modifican y qué tal si le ponen un poco de aislante por acá y te evitas de muchas tragedias, ¿no? Entonces, sí es importante la organización, la cultura es primordial. El que acerquemos la tecnología también, ese es un factor importantísimo a cualquier edad, porque sabemos que hay gente que no la, en este caso nuestros adultos, todavía gente madura no la sabe utilizar bien, pero démosle la oportunidad a los jóvenes de que nos den ese chance, ¿no? de incluirnos, de enseñarnos y no cerrarnos. Oye, de hecho, con todo lo que has dicho me surgen como varias cuestiones, ¿no? Por una parte, precisamente hemos referido al sismo del 85 como un hito de la prevención, ¿no? Claro, la organización. Pero más cruel que precisamente es la gente que vivió eso, pues es la que ya tiene esa conciencia y luego se organiza. Pero tenemos pues a nuestra generación que no lo vivió y a las generaciones que no lo han vivido. Entonces, pues para ellos de repente es un chiste, ¿no? Yo me acuerdo que los simulacros en la escuela eran como, ay, pues se iban riendo, no faltaba la chica que andaba buscando al novio, todos mandándose mensajes, buscando el celular, entonces pues lo tomaban a broma, ¿no? Y justamente ahí es donde dices, pues, ¿qué es lo que se tendría que hacer para que nosotros o los que vienen pudieran tener esa conciencia?
Por la otra también veo que cuando surgen cuestiones como las que han vivido ustedes en Ermita Zaragoza, que han tenido que hacer evacuaciones por lo que escucho, y entonces ¿qué pasa con las personas mayores o con los niños? O justamente como lo hablamos hace rato con las mujeres, y por otra parte, ¿qué tanto puede influir o limitar un proceso el machismo? Híjole, Toma. ¿qué quieres? ¿Una, dos o tres? ¿Tres, dos, Hola, uno? ¿qué tal? Sí, eso sí, como... ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo, tú comentas que primero, ¿qué es lo que tenía que pasar para que las nuevas generaciones entiendan el hecho de que tenemos que ser resilientes? Creo que quienes lo tomaban a juego del 2019, todo el mundo sabíamos, empezaba a temblar, y quienes lo vivimos ya estábamos haciendo cosas. Sí, las ¿Qué generaciones vamos a hacer? reaccionaban Y las otras diferente. decían, ay, no pasa nada. Tuvo que volver a haber colapsos de edificios en la Ciudad de México para que entendieran la gravedad de... Y eso no se comparó ni el 10% con todo lo que se cayó en el 85. Y todos los muertos que hubo, porque fue muchísimo más grave. O sea, ya estábamos en mayo y todavía seguían levantando escombros y seguían sacando muertos de edificios que tardaron mucho tiempo en poder levantarse. Yo recuerdo un edificio en la calle de Querétaro que levantaron los escombros en el 2003, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Salud, cerca de unas escuelas. Todavía hay muchos que... Entonces hay edificios que todavía están muy dañados, ¿no? Entonces cuando hoy vuelve a temblar y entonces las nuevas generaciones dicen, no sé si estuvo feo, ¿no? Qué bueno que no vivieron lo del 85, porque si no, yo creo que aquí se caen así de espaldas, ¿no? Es una cuestión de información. Hoy quiero enlazarlo con la cuestión de la pandemia. Vivimos la pandemia de la influenza y casi nadie de nosotros no aprendimos, no fuimos resilientes, porque como no vimos tantos muertos y fue una pandemia muy corta. Estuvo Entonces, pesadita. y sí hubo Sí, bastante, estuvo porque yo tuve compañeros de la Secretaría de Salud que fallecieron y no sabían por qué, y además el gobierno se encargó de no decir, y en su momento ocultó Sí, esa fue muy poco información, transparente. porque tengo un compañero que falleció el 14 de abril y el 17 de abril estaban dando, en la noche, a las 10 de la noche, estaban dando a conocer la pandemia a nivel mundial que estaba saliendo de México, como la de ahora salió de China. Entonces, cuando me dicen eso, yo había estado en el hospital y todo, yo así dije, necesito unos cubrebocas, tengo dos hermanos que tienen trasplante de riñón, estábamos en una taquería y entonces le digo a mi amigo, ¿sabes qué? Una farmacia, me urgen cubrebocas. No pensé en comida, pensé en cubrebocas. En ese entonces, voy a las farmacias y desde Iztapalapa, desde la colonia 10 de mayo, yo vivía hasta acá, hasta Cuautepec Barrio Bajo. Hasta Cuautepec Barrio Bajo, nada más me encontré 20 cubrebocas. 20 cubrebocas. Yo estaba, ¿qué voy a...? Y todavía pasé a un Superama de Lindavista y ya estaba vacío. Eran las 12 de la noche y ya estaba vacío el Superama. Ya era una tienda saqueada. ¿Y ahora qué pasó? Llego a la casa y le digo, ¿sabes qué? O sea, no encontré casi nada para traerles. No salgan, esto va a estar horrible. Yo, ¿Eso fue en la de en la de la influenza, ¿no? La de la influenza. Sí, yo también pensé que... Sí, Y entonces ya yo tenemos cuando experiencia llego a de casa y claro. le digo a mamá, no encontré nada, pero no salgan, yo les voy a estar trayendo las cosas. Y mi hermano tener que ir a hemodializarse, regresar el lunes, miércoles y viernes, hay que llevarlo, transportarlo, y tienes que readaptarte para ver cómo puedes seguir haciendo todas tus cosas. Entonces, yo creo que es una cuestión de formación. Al momento que está pasando el desastre, ¿qué tienes que hacer? La gente que vive en zonas de riesgo, lo vimos apenas en Tlalnepantla, el deslave que se dio en las viviendas, debe de tener un plan de emergencia en caso de un deslave, porque el riesgo es constante. Sí. Y así como lo hay allá, acá nada más les invito a que se vayan en el cablebús de Constitución a Santa Marta y van a pasar por todas las laderas de Iztapalapa y van a ver cómo las casas, se te hace increíble cómo puedes ver casas construidas encima de piedras enormes. Y dices, ¿cómo es posible? Lo que vistes en el Peñón del Marqués es cosa de juego a lo que ves cuando te subes al camión. ¿Dónde están construyendo?
Allá tenemos un predio Cabras y tenemos un Campo Chivas y varios predios que están en unas condiciones que dicen, ¿cómo vinieron a construir aquí? Tú llegas y ves una casa de una planta, así, te invita a mi humilde y pequeña casa de 7 pisos, nada más que 6 están para abajo. Es que Yo volé como... desmedido, ¿no? No está, no creo que no hay una política que ya lo empiece como que a Justo era como mi reflexión de hace ratito a nivel ciudadanía se hacen muchas cosas, a nivel gobierno seguro también hacen muchas cosas, pero realmente estamos logrando coordinarnos y hacer que esos recursos realmente sean eficientes para efecto de la gestión general de riesgos. Si yo me preguntara así como, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que estamos muy lejos. Yo creo que hay grandes talentos de tema de riesgos, sí, en instituciones y en la academia y en organizaciones y en empresas, etcétera, pero creo que estamos muy lejos de llegar a... O sea, como sociedad creo que tenemos muchas habilidades resilientes, sí. Como ciudad o Ciudad de México, pensando en sus instituciones, sus recursos, sus presupuestos, sus legislaciones, sus comunidades, sus organizaciones, sus escuelas incluso, realmente estamos logrando hacernos resilientes, sobre todo pensando en un futuro, porque a veces creo que hasta esa sensación, o sea, incluso pues todos nosotros como vecinos, ¿no? Porque yo los escucho, no los escucho desde la organización, sino digo, claro, pues yo he estado haciendo esto, a mí me toca organizarme para conseguir esto, etc. Y no sé si realmente estamos pensando en adaptarnos a lo que hay, o hemos podido incluso pensar en un tema de futuro, ¿no? Considerando que la resiliencia también es eso, ok, ya pasó esto, que me adapto, pero también me desarrollo en el futuro. Entonces, justo, pero es que me resulta muy interesante todas sus experiencias. Entonces, a veces digo, yo creo que habrán de estar así, Arturo, frustradísimos, ¿no? A ver, ya vemos si le explicamos, porque aparte ustedes se vuelven maestros de las nuevas administraciones o de los nuevos equipos de trabajo. Ni siquiera es que tengan que cambiar un titular de alcaldía, es que ya se movió estatal y ya llegaron estos nuevos. Hay que volverle a explicar. Vamos a volver a empezar, ¿no? Nos tenemos que adaptar y nos seguimos adaptando a lo que hay. Porque mientras no llegue esa coordinación, no existe. No hay una preparación en la gente de gobierno. Siempre cargo mi mapa, tú ya lo conoces. ¿Qué les digo? No venía preparado, con permiso. A ver, aquí se inunda, que hay grietas, aquí esto. ¿Y de dónde tienen? ¿Sabes cuál es el nivel de frustración? Que no lo hacen. No entienden la gravedad de las cosas desde el cargo en el que están. Y se los he dicho. Ahorita nada menos. Hablabas hace rato de un derecho. Y yo aprendí otro en la Comisión de Derechos Humanos. El derecho a una vivienda digna. Que el gobierno no te lo quiere dar por la necesidad de no entender quienes están ahí, y yo se los he dicho, estoy hablando por una institución, no contigo Brenda o con cualquiera de ustedes, estoy hablando con alguien que tú representas, que es una institución, y lo que tú dejes y hagas debe sentar precedente para que el que venga le dé continuidad. ¿Y qué crees que no lo tienes así? Si tu mente es así de pobre, imagínate entonces, cada que llegue uno le tengo que volver a explicar desde cero hasta arriba, porque tú no quieres entender. Pero prácticamente ellos tendrían la capacidad, ¿no? Que debieran, porque la gente que llega a ese cargo debe de tener una preparación para ocupar el cargo. Y sin embargo, lamentablemente nos topamos con la pared de encontrarnos a una persona que si tiene la preparación no lo quiere entender, o a veces no tiene la preparación y ni siquiera sabe. Hoy tenemos la construcción de un sendero seguro, están connotados en la alcaldía de Iztapalapa, encima de un lugar donde tienen que hacer el cambio de los conectores para evitar una inundación. ¿Qué es lo de utopías? No.
El sendero seguro es, arreglas toda una calle, le colocas farolitos y cambias la banqueta y todo. Pero ¿qué crees? Que apenas en la última semana de abril inician las obras para cambiar el colector. Se los dije y se los superdije que hay una minuta firmada por el subdirector de obras, por el director general de servicios urbanos, por el director general de concertación política del gobierno de la ciudad, por tal. Le preguntaron al subdirector de obras que si se podía construir ahí y él dijo que no tenía conocimiento de nada, a pesar de haber firmado un documento donde sabían que en pleno recorrido, 24 de marzo del 2019, me acuerdo muy bien porque luego me hablaron y me dijeron, hay varios casos de COVID en Sajme y parece que en el recorrido que tú estuviste ahí y no había vacunas y nada y todo se así en el drama, ¿no? Se reunieron y yo inclusive no convoqué vecinos para no poner en riesgo y sin embargo nada más el hecho de que me vieran con algunos funcionarios, así la gente sabía, pues es que no queremos inundarlo, sí, pero estamos en pandemia y no los convoqué precisamente por eso. Porque no quiero que estemos y así todos alejados, entonces nos veíamos más y les dices, ok, van a hacer el cambio de los colectores, van a hacer la revisión, van a meter una cámara para ver si no está colapsado el drenaje, que eso es lo que esté provocando que esta zona se inunde, ya hicimos este tramo, falta este, y resulta que hacen una obra, y yo así, el dinero se está yendo al drenaje, literalmente, porque no lo Pero quieren. que pues ahora sí que se vaya el drenaje. Porque no lo quieren Es para la entender. fotito, ¿no? No es nada más para la fotito. Sí, y entonces cuando se los cuestionas y entonces te dicen que eres contra. Me acuerdo mucho de una frase que decía la esposa de... La persona no me acuerdo. Pero dice, es que como somos dos contreras, entonces no nos quieren, ¿no? Porque les vemos el pelo en la sopa, no es que les veamos el pelo en la sopa. Un director me dijo, es que tú tienes la maña de venir a hacernos así con los papeles. Le digo, no les hago así. Yo le digo, tome, ahí le subrayé fecha y el tema de noche. Por si no lo tienen, le regalo una copia. Ah, y también le regalo otra, y le regalo otra, por si no lo tienen sus archivos o si no los ha leído. Entonces se molesta. ¿Y qué se puede hacer como ante esta fragmentación? O sea, porque lo que percibo es que también hay como, pues obviamente como decía Ross, ¿no? Hay organización micro, macro, hay buenas prácticas en gobierno, hay malas prácticas también, ¿no? En muchos lados, asociaciones también involucradas en todo esto, pero parece que son como esfuerzos... aislados. Exacto, aislados, fragmentados, que no están conectados y que no estamos... Y si algo sabemos de la resiliencia, como también mencionabas tú, Brenda, es que como que vamos adquiriendo a partir de esa experiencia conocimiento y entonces es compartirlo, ampliarlo y con otra experiencia puede ser con una amenaza o con, ¿no? Adquirimos más conocimiento pero al final todo se fragmenta. Y les preguntaba hace rato, ¿qué tiene que pasar en la Ciudad de México para que realmente sea una ciudad como resiliente, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Oye, yo quisiera, antes de que le diéramos, contestarle a la compañera. Sí. Esas preguntas que me hizo se me supieron súper interesantes y es parte de lo que dijimos que tiene que pasar. Exacto. Decías de la educación que se daba a los jóvenes, cómo uno puede percibir lo mismo ante un hecho, ante la realidad, bueno, ante lo que ahorita estamos viviendo. Sabes que lo veo yo en mis sobrinos porque también tengo grupos de jóvenes. La alerta sísmica para ellos llegó a ser esa alarma de aplicación. Para ellos la alerta sísmica llegó a tener la evolución de la tecnología antes. Entonces, antes nosotros no teníamos una alerta sísmica. Tú sentías el movimiento y sabes que tenías que salir en chica porque ellos no. Ellos ahora con la alerta sísmica te enseñan esa cultura de suena tantos minutos tienes para hacer una evacuación, ya con un programa en la escuela, en tu casa, donde quiera, y eso les da, quieras o no, tranquilidad. Obviamente para mucha gente el simple sonido le causa pánico, le causa desestabilidad y no sabes ni qué onda, pero ellos no, ellos ya como que lo empezaron a digerir a tal grado de que, te lo digo porque tengo un chico en casa, 12 años, que le dices, pues es que no sales rápido, ya todos estamos en la esquina. Yo voy contando mis tiempos y de todos modos, así te lo dice como lo dice. Si se me va a caer 10,
5 segundos antes. Ajá. No porque corra quiere decir que está garantizada mi integridad. Entonces los chicos empiezan ellos también ya a utilizar la tecnología para sus bienes y para darse esa estabilidad. Ya nadie se queda con la duda de, pues, ¿puede pasar o no puede pasar? Esa. La otra que me preguntabas, decías que las evacuaciones, ¿qué hacíamos con los adultos? Empezamos a repartir esta información de, obviamente un adulto es importante, tú debes de saber cómo crear este plan de protección, de protección familiar, que incluyas a cada uno de los miembros con diferentes capacidades, desde adultos, discapacitados, mascotas, enfermos. Sí, porque en la pandemia nosotros decíamos, y fue un meme, chiste, pero y si tienen que agarrar el cubrebocas o hagan el tanque de oxígeno, me lavo las manos, llevo el gel, lo que más. Entonces todo eso se vino dando parte de esta información que se le hacía llegar a la gente, ya sea de distintos grupos, de distintas organizaciones, de las mismas alcaldías, del mismo gobierno, de bomberos, donde agarras, empiezas a agarrar esa información y la compartes. Creo que las redes sociales es el plus de la comunicación ahorita, a tal grado que la pandemia pues, fue el único medio de comunicación, ¿no? Los celulares, el WhatsApp, una videollamada que confortaba familias. Muchos decían, sí, no, hasta llegar a un grado de que una videollamada tenías que hacer en un reloj, porque no podías estar. Entonces todas esas cosas, es lo que digo, las experiencias llevan a... Entonces la gente empieza a hacer estas estructuras, estos programas donde, bueno, yo no tengo igual la capacidad de cargar a mi abuelito, pero tú sí, y si no estás tú, pues, de modo abuelito, esta es tu zona segura, y aquí no te muevas. Ajá. O ante la inundación, ahí en Ermita y en Colmenares particular, si ya ven que les empezamos, ya viene, es una lluvia típica de tantos litros por segundo, y ya la gente dice, no, ya me va a rebasar. Empezamos todos, ellos mismos empiezan ya a hacer esa función. Pero si te da chance, pues si te empiezas a desplazar, no te va a quedar de otra. Pero algo que decía, sí es, no le vas a saber cuándo, como la naturaleza es tan impredecible, como puede empezar a llover ahorita, porque ahorita estamos aquí y se presenta un sismo. O sea, siempre tienes que estar preparado ante qué. Pues se pueden presentar las dos cosas. Sí, ahora ya el cambio climático ya es Una pandemia con Sí, sismo. o con Exacto. sismo. Sí, era Entonces, lo que les quería yo preguntar. Ay, es que es muy interesante lo que están contando y creo que terminé más preguntando que diciendo, ¿no? Que compartiendo. Pero quería preguntarles, por supuesto, la comunicación o la información siempre es una herramienta bien poderosa, pero a diferencia de otros fenómenos que profundizan el riesgo o ante un desastre, antes teníamos esta cercanía física, ¿no? Decía, vamos a organizar, vamos a cargar a ver, vecino, cargamos, hacemos, movemos, etc. ¿Cómo vivieron este proceso de 2 años donde, además de la información, preguntarles, ¿hubo alguna vez que tuvieron que decir, no sabes qué, pues esta persona está muy mal, hay que ayudar entre todos a cargar, o saber que además el contacto los ponía en riesgo? O sea, digo, además de la información hicieron algo. Luego pensaba yo pues en las características de las unidades habitacionales. Decía, hija, el tema de la basura en pandemia ha de haber sido todo un tema, porque ven que decían, a ver, estos residuos que pueden estar con infectocontagiosos. Y quería yo preguntarles como qué acciones en específicas pudieran ustedes organizarse para implementar, además de la información. Pues a los que el sector más vulnerable ya que no se podía desplazar eran los adultos mayores, de manera tal que también nosotros lo vimos como una oportunidad para seguir generando recursos. Entonces dijimos, vamos a comprar verduras, fruta y vamos a llevárselas a los adultos mayores hasta sus casas. Y de alguna manera ellos nos decían, oiga, ¿me puede traer una despensa así? Oiga, y de paso, porque tenemos un banco de medicamentos. Oiga, no tengo este medicamento, ¿tendrá? Sí. Y ya con el paquete de verduras del medicamento, oiga, ¿saben que no puedo salir? De casualidad me pudiera traer o traerme de la tienda esto, porque una de dos, o no se podían desplazar o tenían miedo a salir. Entonces llegabas y les dejabas las cosas en la puerta
Brenda andaba en la motocicleta con su hijo o con algún compañero, yo andaba en la bicicleta y así andábamos repartiendo. Entonces, esa fue la experiencia para nosotros, de como cargar pacientes o decimos no, porque nosotros tuvimos, más bien aquí fue el miedo del ser humano, se interiorizó y creo que fue en todos lados. O sea, no creo que haya sido exclusivo de la Ermita Zaragoza o de Iztapalapa. La gente se guardaba o escondía a sus enfermos. ¿Por qué? Porque por temor a ser estigmatizados. Cuando a mí me tocó caer en pandemia, o sea, cuando a mí me tocó caer enfermo, yo les dije y subí a las redes sociales, ¿saben qué? Les comunico que salí positivo para COVID, se los comento y alguien me dice, es que, ¿qué quieres? ¿Que te haga un monumento? Y sí le dije con una palabra altisonante, le digo, no seas. O sea, no lo estoy haciendo por eso, no porque me pongas un monumento ni mucho menos, lo estoy haciendo porque yo tengo contacto con mucha gente. Y que esa gente tenga la oportunidad de hacerse un estudio y la posibilidad de poderse atender el tiempo. Obviamente que en quien generó esa situación de angustia, pues Brenda, porque Brenda estaba muy cercana a mí, a un compañero que se llama Manuel también, y les dije inmediatamente antes de subir a las redes, ¿saben qué? Di positivo a COVID, pero además vengo de estar en una zona COVID porque yo fui internada a mi abuela y me dicen, necesito que usted se quede aquí para poder cargar a la señora porque no tenemos personal, estaban completamente agotados los médicos, las enfermeras, los técnicos. Entonces yo cargué a mi abuela, la subí a la plancha para que le tomaran la placa, para que le metieran a la cápsula, que la lleve al PCR, luego me dice, quiero ir al baño. A sus 92 años era imposible que ella se pudiera parar de la silla de ruedas al excusado. Entonces todo eso, y me dice, es que ella me dio esa porquería, y le digo, qué tranquila y consciente. Y entonces yo estuve ahí, estar en un hospital COVID, y que tocan un silbato y que te dicen, tú dices, ¿qué es eso? O sea, no sean conscientes, estamos en un hospital y tocas un silbato. Y entonces escucho por el radio de policía que dice código negro, y yo, pues, ¿qué es código negro? Y veo que todos se abren como 3 metros de cada lado y viene la camilla ya con un cuerpo en bolsa negra y lo sacan al patio, hasta el final del patio de la clínica 56 del seguro, en Los Reyes. Y hasta atrás estaban los camiones, los trailers, las cajas, los contenedores frigoríficos resguardando los cuerpos, y cada 5 minutos bajaba un cuerpo. Y que la doctora te diga, señor, si tiene un lugar donde llevarse a su familiar, si tiene condiciones, le doy la autorización, no tengo camas. Para que su familiar suba a piso tienen que fallecer 6 personas allá. O sea, que te digan eso a ti es muy grave. Entonces dices, ¿qué hago? O sea, estabas ensimismado en tu problema, en tu entorno así más pequeño, y dices, ¿qué hago? Cuando yo les comento esto y les digo, me dice mi sobrina, tío, quiero entrar a ver a mi abuela. Si entras, te digo de una vez los riesgos. Y el riesgo es, no vas a poder ver a tu esposo, no vas a poder ver a tus hijos, te vas a hacer una prueba de COVID, y cuando salgas bien, entonces los vas a poder ver. Porque allá adentro no es cosa de juego, es algo dantesco. Estás viendo que llegan las ambulancias y los carros y perdemos la capacidad de ser solidarios, de siquiera agarrarle la silla de rueda a la persona que va llegando con su papá, con su mamá, y que los cargan y llaman con la piel ceniza de que ya no tienen oxigenación, los meten rápido y estarles dando resucitación y PCR. Entonces, ¿qué está pasando? Perdimos muchas capacidades, nos fuimos adaptando durante el proceso. Oye, ¿sabes quién tiene un tanque de oxígeno? ¿En dónde están cargando? ¿En dónde hay medicamentos? A nosotros nos llamaban porque la experiencia de que yo estuve internado, les dije, muchachos, no pueden conseguir el medicamento. Cuando lo publico, me habló una amiga que es doctora y me dice, Arturo, ¿tiene el médico tratante? Si quieres te trato yo. Por supuesto, o sea, muchos andan buscando médicos y a mí hasta me llegan por las redes. Para mí fue una bendición, o sea, de verdad. Entonces me van a comprar mi medicamento Brenda y Manuel, me los llevan a casa y yo estaba en cama y así subí publicando y me decían, ¿cómo estás? ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo? Te vuelves un referente. Y yo les decía bien, me decía mi hermano, y les digo, no entren, no se acerquen al cuarto, déjenme la comida en la puerta y yo abro y sanitizo y todo, y yo lamento. O sea, buscas las medidas de seguridad. Y yo las compartí, pero vía redes sociales. Luego le toca a Brenda estar igual, aislada, en otro momento, ya meses después. Y también, o sea, entonces, lo que nosotros vivimos, lo compartimos sin miedo a.
el estigma, porque mucha gente no lo quiso compartir por estar estigmatizado. A mí me hablaron de la alcaldía y me dicen, podemos colocar una lona de zona COVID afuera de tu casa, sin problema. Y mis vecinos, no, pero es que, a ver, es mi casa, yo estoy enfermo y yo quiero en la medida de lo posible proteger a los demás. Si ustedes no se quieren proteger, es su problema. ¿Sale? Entiéndanlo de esa manera. O sea, fíjense con qué riesgo, así de que vean a mi mamá, si alguien no se acerquen de perdón, o sea, es una situación en que si nosotros mismos no nos cuidamos, y traté de sensibilizarlos a través de las publicaciones, las pueden ver, están en el Facebook. Brenda también cuando nos tocó y le digo, yo subí, no es un delito estar enfermo, pero sí es muy grave que escondamos el hecho de la enfermedad, porque eso generó que se replicara muy rápido la pandemia, por esconder la realidad. Entonces nosotros, y en la parte más fuerte de la pandemia, cuando no había vacuna, cuando estuvo lo más fuerte, íbamos a ver que estaba comentando, aquí íbamos a la central de abastos, y cómo encontrábamos a la gente como astronautas sanitizando y todo, encontrábamos bodegas cerradas y decíamos, ¿qué está pasando? Sí. Claro, Rosy, sí. Oye, Es que yo estoy asimilando apenas como la información. O sea, ¿cómo combinaron? Yo me acuerdo que de la influenza, ¿te acuerdas que venían de unos cierres de agua que estaban haciendo los cortes? Que el país estaba como en mucha sequía y era un calor tremendo. Y como una semana o 10 días antes empezaron a hacer muchos así. Era de prepárate porque vas a estar, ¿no? Tanto tiempo sin agua. Por supuesto, si eso luego es en la zona centro, en las zonas periféricas, más en la zona oriental, se recrudece. Y además, yo no soy muy experta, yo creo que el ecosistema es distinto, es como más árido, o así ya lo transformamos con la acción humana de la hiperurbanización, ¿no? En la zona. Sí. ¿Cómo vivieron? O sea, y justo estaba como haciendo mi cabeza, porque híjole, es que a veces es un desastre, es un evento que tiene un inicio y un fin. Pero aquí fueron, bueno, ahorita porque como dice Brenda, o sea, ok, se están permitiendo algunas actividades, tal vez por la cuestión de la activación económica o las vacunas, no sé, pero ya estamos en este desayuno sin cubrebocas, ¿no? Sí. Y Arturo nos platicaba del tema del agua, cómo vivieron 2 años con una serie, es que es una, o sea, el riesgo, Si quieres pasarte para acá, Ros, por como eso. que te hace una radiografía más cruda de la desigualdad, ¿no? Y entonces, Por el sol. ¿qué estoy viendo? Sí. Ok. Así yo, gracias. Y decir, ok, hay una condición de desigualdad social porque existe, ¿no? Hay un tema de marginación hacia la zona oriente de la ciudad, sí existe, ¿no? Hay una condición de violencia, ¿no? También es cierto, ¿no? Y luego, además, pues, ¿qué crees? Que no hay agua, ¿no? Y además, pues así, porque el agua es crítica, ¿no? Y luego, además, estaba yo diciendo, casi 5 años, 4 años, bueno, hace casi 5 años el sismo, donde también hay unas condiciones geológicas que impactaron fuertemente en la estructura, ¿no? De las viviendas. Esto que tú hablas aquí, vivienda digna, ¡pum! ¿No? Y además pandemia con una crisis económica a nivel mundial, ¡pum! ¿No? Sí. Y entonces, ¿cómo? Y no fue, fue un mes, no fueron 2 meses, o sea, no fue como la pandemia de la influenza, que fueron 2 semanas que estuvimos en resguardo, ¿no? 2 años. 2 años. Y particularmente pienso mucho, porque trajimos a la memoria Pipola, ¿no? Y todo el tema tan fuerte que está trabajando ahorita de agua y ciudad. Y pienso cómo se vivió una pandemia en un contexto cotidiano, ¿no? Donde un elemento básico para la vida es muy escaso, no hay la inversión pública, no hay la infraestructura o está muy deteriorada. Y además una pandemia que por sus características el agua era crucial porque era el mantener la limpieza, ¿no? Era lavar ropa, lavar manos, lavar platos, lavar camas, sábanas, etcétera. ¿Cómo? Claro, como.
¿Cómo lo hicieron? Pues administras el agua que tienes. Te digo, le Lo que das nos a veces decías. hasta más de un uso, más de dos usos. Quienes llegan a tener buenamente cisterna en casa, pues la administran. Sí hubo un par de semanas cuando en periodo de sequía no había agua y estuvieron llevando pipas de agua al hospital, ¿de acuerdo? De hecho, pues ahí participamos en hacer Así ese es. pronunciamiento, ¿no? De, obviamente estás viendo la situación, no nos puedes tener como niño de agua. Está bien, y es que algo que brincaba en ese tiempo, que se pusieron a hacer una obra de mantenimiento en el tanque de Cutzamala, y decías, De la famosa ¿por qué? griega que se fracturó. ¿por qué ahorita? En la No, o sea, pandemia. ¿qué onda? ¿Por qué ahorita? Entonces, si tú, gobierno, ya sabes que vienen este tipo de cosas, o que por emergencia se tuvo que hacer, volvemos a implementas un plan de emergencia, ya. Porque sabías que era esencial el tener el lavado de manos y demás. Y organizaron nosotros, ¿a qué grado? Porque desafortunadamente Iztapalapa se politiza mucho este tipo de servicios. Entonces, llegaba solamente, ya sabes, al grupo De manera destinado, direccionada. empático, con la alcaldesa o demás. Entonces ahí empezamos a monitorear. Tuvimos por ahí un enfrentamiento bastante áspero, Fuerte. donde está bien, hacia al llegar, nuestra pipa estaba un andador de Godebio, porque Ermita no tiene calles, son andadores. Solamente la gente transita, la palabra es así muy clara, andadores. Entonces a un andador de su casa, y yo veo la pipa y la gente, oye, bueno, porque casi siempre ya te haces referente, te vuelves referente de la colonia y todos van a tu casa. Ya llegó una pipa, ¿crees que nos den agua? Pues nos tendrían que dar. Pero ¿por qué la subieron al andador? Es que vienen a llenar unas cisternas. No, pues ahí fue cuando brincó el empatía con las cosas y vas, oye, no, así no se va a hacer. ¿De qué privilegios gozas tú para que vengan? Porque a mí también me tocó la misma, ¿verdad? ¿De qué privilegios gozas tú para que te traigan y te llenen tu cisterna cuando puedes con esta pipa tal vez abastecer 20 litros por casa? Y hicimos la discusión y demás, es que ustedes no la piden, y obviamente a los que le llaman servidores de la nación, entonces porque no sé si existan, ya no. Sí, creo que sí, sí, sí. ¿Sí? No, ya no, ¿verdad? No. Bueno, ya no, son números. Entonces, ellos decían, es que las vecinas solicitó su pipa. ¿Y cómo la solicitó? Pues este número telefónico. Ok, vecinos, ahorita todos agarramos en cadenita, empezar a solicitar pipas. Pero aquí te voy a decir una cosa, pipa que entre, pipa que se va a dosificar de manera correcta para todos. Por andador. ¿Sale? Nada de que porque vienes y me llenas mi cisterna y se acabó. Yo tuve después de ahí, llegó una pipa a mi casa, pero no fue de ellos, yo la contraté de manera particular. Ajá. Entonces llega la pipa a mi casa y aún así, y todos, pero ¿por qué a ella sí le mandaron una pipa? Yo la pagué de manera particular, pero ¿qué creen? Esta es organización de nosotros y yo a los vecinos sí les doy agua. Y hasta donde alcance, traigan lo que tengan que llevar y llévense agua. Yo para qué quiero tanta agua, no es mucha, 5 litros, no tengo idea cuánto tengo una pipa. Entonces mi cisterna no es para tanto, pero casi siempre hago ese tipo de cosas. El que tenga y comparta no me quita nada. Y sabíamos lo que estaba pasando en realidad. Entonces, inconscientemente ellos te posicionan y inconscientemente hacen una mala labor de planeación. Entonces, ese tema nos tocó mucho vivirlo ahí entre las pipas. Y siempre es así, ¿eh? Desde manejo de válvulas de agua, o sea, desafortunadamente se politiza por la necesidad de las personas, en cualquier agua, tema, luz, en cualquier tema. Sí. Lo que tú Sí, algo más que complejo. incluso decía Arturo Verdad hace rato y que lo volviste a decir, cómo tener acceso a un derecho. O sea, que además el Estado tiene que garantizar el acceso, Claro, o sea, el derecho a la el goce de los derechos. Ok, no sucede, es una realidad que vivimos, no sucede. Pero no solo eso, sino para tener acceso a, tenemos que hacer esto que yo conocí cuando trabajaba temas de derechos sexuales y reproductivos con mujeres indígenas, decían el gasto de bolsillo, ¿no? Que es todo lo que tienes tú que poner para tener acceso a un para un derecho. Claro. ¿no?
Entonces hablaban, ¿no? De, bueno, el agua, bueno, hay que pagar el agua, hay que pagar el servicio, hay que pagar la pipa, hay que ponerle de la lana para tener Una calidad. Sí. para tener un derecho que, Sí, que sí, tiene que ser sí, universal, tendría que ser, claro, gratuito, gratuito. Para todos, Sí. para todos. Y tuvimos que, de alguna manera, ser creativos, porque cuando nos decían es que no hay pipas porque están priorizando los hospitales y decían, pues sí, es que los hospitales requieren mucha agua para atender a los enfermos. Mi papá tiene una casa allá por San Vicente Chicolhuapa, en San José, y allá no faltó el agua porque el agua es de pozo, tú lo sabes. Entonces yo, con la gente más cercana, yo les decía, pues, si alguien quiere agua, o sea, yo nada más les digo que si tienen carro y bidones o garrafones para ir por agua, pues vamos y ahí hasta donde yo les pueda dar. Con el riesgo de que los vecinos al ver que estábamos sacando agua, aunque sea la casa del papá. Claro, sí, se genera un conflicto en otro lado, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya nos íbamos y yo, como tengo un negocio de líquidos de limpieza, entonces tenía 20 bidones y ya sabía que 20 bidones equivalen a 400 litros de agua, ¿no? Y venía la camioneta así toda pandeada y todo, pero yo le llevaba agua a mi mamá. O sea, mamá no tuvo ese problema, ¿no? Porque le llevábamos agua. Y nos turnábamos, un día iba mi hermano, un día iba yo y así, y teníamos agua de alguna manera, ¿no? Y algunos vecinos decían, no, pues que fulanito no tiene agua, pues tú maneja el agua como tú estimes conveniente. Le di 2 garrafones a la mamá de esta Ángel. No, está bien, perdón. Oye, no he lavado ropa, ya llevo casi un mes. Y también una amiga que vive en San Vicente, no, pues dile a tu mamá que si quiere que se venga a lavar. Da la lavadora de mi hija y la mía, ya. Si quieres te llevo, ¿no? Pues que si ya íbamos con el carro lleno de toda la ropa y todo, y ahí desde la mañana hasta la tarde, y ahí tendieron y todo. Y luego me dice mi cuñado, oye, ¿me puedes llevar a mí también? Ay, llevó, o sea, tuvimos que ser creativos para tener las condiciones. Esto lo estoy diciendo antes todavía de que me enfermara. A todos esto lo vimos viendo así. ¿Qué implementó el gobierno cuando nosotros empezamos a cuestionarles el hecho de que repartían de manera directa, direccionada del agua? Empezaron a colocar los tanques cisterna de 10,000 litros y algunos de 5,000 con una llavecita donde, es que les vamos a dar un boletito siempre así, les vamos a dar un boletito para que entonces nada más se lleven 2 cubetas de 20 litros por casa. Pero ¿quién va a repartir los boletitos? Claro, sí. ¿No? Entonces vuelves a lo mismo. A ver, si tú necesitas, bueno, pues así te formas y sabes que te vas a tener que esperar. Porque requieres, porque no tienes cisterna, porque no tienes lugar donde almacenar el agua, ¿no? Y entonces si ya se te vació tu cisterna, pues vas a tener que ir con tus 2 cubetitas, y esta cubetita pues la vas a ocupar para lavar los trastes, para lavarte las manos, y la vas a tener que guardar para que después la puedas echar en el excusado, o sea, cosas así, ¿no? Entonces tienes que ver, o sea, replantear tu programa de uso y manejo del agua. Tremendo. Pues para ir cerrando, no sé si quieran aportar alguna cosa más. O sea, ha sido, creo que súper amplia la conversación y estoy muy agradecida, ¿no? O sea, como que partimos primero de la escuela de resiliencia urbana con enfoque de género, y con toda esta reflexión de cómo descubrieron como el valor y el peso tan grande, ¿no? De estar trabajando justamente con mujeres en todo este proceso. Y después pues también nos contaron un poco de todas estas circunstancias, todos estos retos, adaptaciones que han requerido creatividad, redes organizativas, apoyo mutuo, mucho trabajo incansable, ¿no? En distintas emergencias que hemos visto, ¿no? Desde el 85, hasta cada vez que llueve en Ermita Zaragoza, porque es lo que nos decían que es también como una constante, ¿no? Como vivir casi que emergencias constantes. ¿Qué se quedan de esta sesión, de este desayuno que decidimos hacer este formato? No sé. Pero así como hubo una materia de educación cívica, creo que debe de haber una materia que diga resiliencia. Y la resiliencia va a pasar por el proceso de que en jardín de niños, en primaria, en secundaria, entiendan qué es la resiliencia y qué tenemos que hacer. Y se va a ir adecuando a las diferentes características que se nos vayan presentando en el devenir de la vida de cada uno de nosotros.
Yo lo comento porque cuando trabajé en la Secretaría de Salud, estaba yo en el edificio 13 administrativo, en el físico era el 17. Entonces, estaban los comités de protección civil. Y cuando empezaba a temblar, ahí el temblor más pequeñito, o sea, inmediatamente se pandea el edificio y dices, está temblando, ¿no? Entonces teníamos que, los más fuertes de carácter, hacían de, cálmese, quieta, porque si no, usted me va a alborotar a toda la gente y van a entrar en caos. Y salía la directora, en ese entonces la contadora Marta Rivera Sotería, Santiago, Arturo, cálmeme a Juanita, y a Cata también, porque son las que más generan caos. Ay, se va a caer esto, nos vamos a morir. Y entonces empieza así. O sea, tienes que controlar los focos de caos. Está bien, tranquilos. Pegados a los muros, todos, y los muros pues eran tan amplios que cabíamos 3 personas, las juntas, y agarras ahí de los muros y nada más se va pandeando aquí luego. Y tú escuchabas que abajo los carros circulando y el policía pite y pite ahí en el cruce de Monterrey Insurgentes, y tú dices que no están sintiendo el temblor y el edificio así, no, todo pandeando. ¿No? Ahora imagínate cuando era un sismo fuerte, ¿no? Entonces, y decían, hay que evacuar el edificio, vámonos, ¿no? Y ya bajar, y que si volvía a temblar, íbamos en el piso 7 y vuélvete a meter en el piso 7 porque es la norma de protección civil o es la recomendación de protección civil. Entonces, tienes que aprender a cómo comportarte si estás en el metro. Me han tocado sismos en el metro, cómo debes de comportarte en el metro, cómo lo harías si estás en tu trabajo, cómo lo harías, qué papel, ese rol de resiliencia que tienes que desempeñar si estás en la escuela, en el trabajo, en el lugar en el que estás. Sí, cómo te proteges y después cuidas al otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto por un lado. Y si no es a través de la escuela formativa, me parece que siempre vamos a estar haciendo esfuerzos. O sea, vamos a estar hablando de organizaciones, de grupos que se quieren o intentamos organizarlos y no lo cuajamos porque estamos atendiendo lo urgente, le gana lo necesario. Entonces ahí es donde nos perdemos. Actuamos de manera inmediata a lo que se nos presenta o como se nos presenta tratamos de solucionar. Eso por el lado de que creo me parece que es importante que se deba de institucionalizar. Y la otra, institucionalizar debe de pasar por el hecho de que los funcionarios deben de ser sensibles en el área en el que están para poder atender las necesidades de una emergencia. Llámese gente de sistemas de agua, llámese gente que está en campo trabajando en el territorio, llámese direcciones territoriales, alcaldías, municipios del área, porque ya decimos, ¿sabes que está la unidad de protección civil? No, pues sí, qué padre, ¿no? Es que pasó un incendio y fue protección civil, sí, pero ¿cuántas unidades de protección civil revisan que realmente las escuelas tengan las condiciones, reúnen las condiciones de... Y a veces hoy nos dicen, es que ya les dimos un curso de protección civil, pero no es un curso, es una formación que tiene que ser parte de nuestra cotidianidad. Nosotros tenemos sismos, padecemos incendios, padecemos tolvaneras, tenemos inundaciones, hay grietas, o sea, tenemos que tener una preparación. Si son, ¿qué? 2 años de jardín de niños, 6 de primaria y 3 de secundaria, estamos hablando de 11 años en el que la materia bien nos podía permitirnos aprender a coexistir, a vivir, adaptarnos durante el proceso de aprendizaje, pero también para la postre. Si no lo hacemos así, estaremos echando todo en saco roto. Y la autoridad también tiene que asumir que la gente que está en el gobierno debe de pasar por entender que la resiliencia es un tema importante, que debe de cruzar transversalmente el cargo en el que se encuentra. Porque no necesariamente vas a estar a veces en un cargo en el que se tenga que aplicar la resiliencia a la población, sino nada más la resiliencia en el edificio, en el lugar en donde te encuentras. Pero cuando tienes la responsabilidad de tratar con la gente, de ofertarle un servicio gubernamental, pues tiene que ser mayor el nivel de conocimiento. Sí, buenísimo. ¿Tú con qué te quedas, Ros? Híjole, pues con muchas cosas. Creo que están muy aisladas, ¿no? Desarticuladas, fragmentadas, pero o sea, por un lado pienso, nos hace mucha falta pensar en el futuro también, ¿no?
pienso no solamente en temas de riesgo, pero bueno, va de la mano, ¿no? Esto va junto con pegado, el tema de la sustentabilidad en cualquier zona, no solamente en la urbana. Pienso en el agua, pienso en los recursos, digamos, hidrológicos, ambientales, forestales, flora, fauna, etc. ¿Cómo lo hacemos para seguir garantizando que estén? ¿No? Entonces, pensar en el futuro y decir, ¿cómo se hace falta que los gobiernos a cualquier nivel no solamente estén pensando en la reacción, sino piensen hacia adelante, ¿no? Con una mirada mucho más estratégica? Y cuando estaba pensando en eso que decía Brenda, es que buscamos que todos tengamos un plan familiar, ¿no? Bueno, probablemente existe, ¿no? Un plan a nivel Ciudad de México de protección civil, ¿no? Pero no sé si cada alcaldía lo tenga, si cada, ¿no? Como decir, esa réplica de casa que nos fomenta el gobierno, porque uno puede bajar la plantilla desde internet, etcétera. Sí, es como un librito. Y realmente lo tenemos, esa réplica a todos los niveles de gobierno, porque justo a partir de esa sensibilización es que vamos a ir haciendo como ese engrane, ¿no? Que ahorita parece muy desarticulado. Y luego empezaste a hablar de la educación, dije, claro, por supuesto. O sea, dije, ¿qué tan clave es lo que está diciendo Arturo? Que yo me imaginé a mí, ¿no? Digo, no me imaginé tanto a mis hijos, sino me imaginé a mí teniendo una formación. Dije, híjole, pues es que no solo a nivel urbano, ¿no? A nivel personal. ¿Cuánto no nos está haciendo falta esto después, digamos, con una constante crisis, ¿no? Si no es económica, pandemia, violencia, etcétera, que no somos robots, también nos trastoca nuestra propia formación y decisiones personales. Entonces me imaginé claramente tomando clases, ¿no? Dije, estaría padrísimo, luego pensé en mis hijos, dije, estaría padrísimo que empezaran a pensar en eso, y dije, bueno, ok, entonces no me voy a esperar y no me voy a quedar como le dice Brenda, estaría padrísimo, pues estaba justo pensando, a ver cómo le hago para meterles el tema. Agencia Barrio. Creo que me voy con eso, ¿no? A veces espacios bien importantes, porque es parte de cómo atravesamos un desastre, una pandemia, y entonces la reactivación de los espacios que permitan justo atravesar un montón de cosas como crisis de todos los niveles, miedos, etcétera, que ok, nos tomamos a la mano y aunque sea en un espacio, en un encuentro, en un desayuno, volvemos a empoderarnos o a agarrar el ánimo para volver a dar el paso hacia nuestra gente, hacia nuestra ciudad, hacia nuestras acciones. Entonces, creo que con eso me voy, y la anécdota muy chistosa, yo no sé si es cierto o no, pero me resultó como, bueno, no es chistosa la situación, pero me resulta muy curioso como ahorita los pobladores de Tepoztlán, ¿no? Que dicen, es que ya estaba controlado, ¿no? Y llegaron los de CONAFOR, que son los de Semarnat, y volvieron, o sea, quisieron como hacer otra técnica, y lo único que hicieron con el viento fue volver a reactivar. Ellos dijeron, no, bueno, o sea, la necesidad enorme que existe de a veces guardar silencio o preguntar y abrir todas las antenas para escuchar, ¿no? Aprovechar la experiencia. Lo que dicen, Es que o sea, no todos los entornos son iguales. Cada quien conoce su entorno, cada quien vive diferente. Lo que pasa en Ermita no puede pasar en Cuauhtémoc, no puede pasar O pasa de diferente. en Iztacalco, no pasa igual. Cada círculo, cada territorio Espacio. tiene sus tiempos, formas, maneras. y aprendizaje, ¿no? Claro, las experiencias te llevan a eso. Sí, o sea, me hizo, es lo que traigo en la cabeza, me llevo con muchas ideas, muchas nuevas experiencias, nuevos conocidos, conocidas, entonces, padre, creo que me llevo eso. Muchas gracias, Ros. ¿Cómo va el siguiente paso? Y yo lo estaba como vinculando un poco a lo que hacemos en Anidar,
porque precisamente si bien pues no tenemos desastres naturales, no tenemos una inundación que provocó la lluvia, pero sí es una constructora que está interviniendo en el espacio público y que va a generar afectaciones en lo social. Y precisamente antes del 2019 no había como algo que regulara esto, que por lo menos le diera la importancia que se tiene. Entonces ahorita que nos están dando ese chance, pues es justamente lo que estamos buscando, acercarnos a la gente, ver qué tipo de riesgos se generan con la construcción, lo que llamamos el impacto de todo tipo, ¿no? Porque afectamos zonas, no solamente la cotidianidad, afectamos el suelo, precisamente el agua es lo que se afecta, afectamos grietas que se pueden armar. Entonces es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer con este tipo de impactos? ¿Cómo hacemos que la gente de las comunidades que son afectadas puedan generar este tipo de prevención de riesgos y se genere pues ya como un sistema organizativo social? Y ahí yo le agregaría que el gobierno entienda, porque es algo que yo siempre les escribo en los oficios y se los subrayo: mitigación de riesgos, porque es obligación del gobierno. El vecino lo vive, la comunidad lo vive, pero es el gobierno quien da los permisos para que se llegue. Estás mal gobernando porque no haces una mitigación de riesgos adecuada y ¿cómo si yo soy el ente que puedo y tengo el poder? No, discúlpame, puedes tener el poder pero no la verdad. Y si no te agrada, discúlpame, pero viene con paz. Quienes lo vivimos y nos quedamos aquí. Sí. Y finalmente, Brenda, ¿con qué te quedas tú de esta conversación? Pues coincido con Rosy, creo que ahora nosotros también tenemos dudas sobre cómo esta organización, hasta dónde ha llegado y el poder que se puede tener. Yo creo que eso es una clave fundamental, que desde las organizaciones, seamos vecinales, de sociedad civil, gubernamentales y demás, hagamos esa unión para llegar a la gente que necesita saberlo, necesita tener el conocimiento, y de ahí pues en semillitas viéndonos expandir más. Importante la prevención. Creo que la pieza clave y la palabra es prevención. Si no hay prevención, no hay. Muchísimas gracias. Pues yo me quedo también con la palabra con el concepto de la interdependencia, que creo que también en la gestión de riesgos, en la participación, como que es algo como muy importante, ¿no? Tener esta conciencia de unos con los otros seres vivos y cómo afectamos juntos como al planeta. Y también con toda esta idea de prevención, de mitigación, de los proyectos pedagógicos y las posibilidades. Yo también me vi en las clases y ya me imaginaba, si yo amaba mis clases de civismo, las de resiliencia seguramente hubiera sido también fan. Entonces, pues muchísimas gracias también a Jorge, que nos está grabando por aquí, y a nuestro anfitrión Jorge Vaca, que está por aquí, un desayuno rico que nos hicieron. Así que pues nos despedimos y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.